Buen día, mi nombre es Paula Juliana Zamboni Cruz, soy estudiante de la maestría en Administración Educativa en la Universidad Manuela Beltrán. Les voy a hablar acerca de la investigación cualitativa. Esto hace parte del curso Taller 2. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las características de la investigación cuantitativa? Entonces, como su palabra lo indica, lo cuantitativo tiene que ver con aquel análisis que se hace desde lo numérico, casi desde lo matemático a través de herramientas como la parte de las encuestas y los resultados que nos generan dichas encuestas. Entonces, a partir de esto se generan unos análisis que se hacen y unas generalizaciones que se hacen por medio de elementos estadísticos eh, que nos permiten entonces llegar a una conclusión. Una gran característica de las investigaciones cuantitativas es que son objetivas, dado que el análisis se basa en los resultados que se obtienen. Presenta un diseño metodológico riguroso porque ya desde el comienzo ya se tiene establecido cómo se va a realizar. Generalmente se hace una recolección de datos y se hace un análisis a partir de dichos datos utilizando elementos de la estadística como por ejemplo el promedio, la media, mediana y moda. Bueno, todos estos elementos que nos permiten llegar a conclusiones específicas. Entonces, existen diferentes tipos de diseños cuantitativos en lo que se refiere a un proceso de investigación. Entonces, están los diseños experimentales, en la cual el investigador puede llegar a hacer una manipulación de las variables, digamos, de lo que se pretende investigar. Entonces, se modifican o se adaptan diferentes situaciones para hacer un análisis específico del objetivo de la investigación que se está llevando a cabo. Hay otros diseños no experimentales que simplemente nos limitamos como tal solo a observar una situación específica que hace parte de nuestro interés investigativo en ese momento. Entonces hay unos diseños que son descriptivos, que buscan simplemente detallar las características de una población de análisis en ese momento. Diseños correlacionados que evalúan la relación entre dos o más variables del interés del investigador y diseños explicativos que lo que pretenden es determinar las causas de un fenómeno que se ha observado en dicha investigación. Complejidad de la investigación cuantitativa. Entonces, la complejidad en la investigación cuantitativa radica en varios factores. Uno es el diseño metodológico, el otro es la selección de muestra y el análisis estadístico. Entonces, en lo metodológico tiene que ver con la forma en que se estructura, se planifica o se establece cómo se va a llevar a cabo el proceso de investigación a través de la metodología cuantitativa. El otro aspecto a considerar es la selección de la muestra, de tal manera que esa muestra a la cual yo le voy a aplicar un análisis estadístico me represente para mí como investigador un análisis mucho más amplio o un análisis que me permita alcanzar los objetivos de mi proceso de investigación. Y el otro componente tiene que ver con el análisis estadístico que ya se enfoca es a la interpretación de los resultados que se obtienen al aplicar la herramienta investigativa o estadística que se va a usar en el proceso de investigación. Tensiones entre lo enfoque cuantitativo y cualitativo. Entonces, bueno, aquí,
¿qué se debe considerar al momento en que nosotros queramos hacer una comparación entre lo cuantitativo y lo cualitativo? Entonces, específicamente cuando nosotros hacemos un trabajo cuantitativo, aparece una gran ventaja y es que hay objetividad en el análisis investigativo que se está realizando, por cuanto yo me baso solo en unos resultados que se obtienen mediante un trabajo estadístico que se hace. Mientras que lo cualitativo, yo me baso en mis experiencias personales para generar un análisis y eso lo que genera es que el análisis tenga un componente subjetivo desde la experiencia del investigador. La generalización versus la contextualización, como ya hemos mencionado, en lo cual cuantitativo se hace una generalización a partir de unos datos, unos resultados obtenidos, mientras que en lo cualitativo se presenta una contextualización de, digamos, de lo que se está observando. ¿Sí? Entonces, esto yo lo relaciono mucho con las pruebas saber. Entonces, cuando yo hago un análisis cuantitativo de los resultados, yo puedo llegar a una conclusión y es que, por ejemplo, en las escuelas públicas, el proceso formativo o académico no se lleva bien porque los resultados no son los mejores. ¿Sí? Pero si yo hago un análisis cualitativo y pongo en contexto lo que está pasando, entonces yo puedo analizar, por ejemplo, que en los colegios privados el contexto de los estudiantes es de personas profesionales, de personas que tienen acceso a, a información desde diferentes canales, el lenguaje que se utiliza en los hogares es especializado, hay procesos mentales mucho más amplios, mientras que en los colegios públicos algunos padres no son profesionales, los niños no pueden acceder a canales de comunicación. Entonces, si yo analizo cualitativamente los resultados que se obtienen de acuerdo al contexto en el que se desenvuelve, por ejemplo, los estudiantes, puedo darme cuenta que un análisis mucho más profundo en la parte del enfoque cualitativo en ese sentido. ¿Sí? Aunque lo cuantitativo también me genera otras variables de análisis. ¿Sí? Otra cosa que se debe tener en consideración son los métodos de recolección de información, en donde, por ejemplo, lo cuantitativo tiene que ver con entrevistas, con grupos focales, con observación de situaciones específicas, mientras que lo cuantitativo, pues, digamos que se limita un poco a la recolección de datos por medio de encuestas o a partir de experimentos que se realizan, que se realizan. Estos contrastes reflejan diferentes paradigmas en la investigación, cada uno con sus propias fortalezas y limitaciones, lo que genera un debate continuo sobre cuál es el enfoque más adecuado según el contexto del estudio. Bueno, entonces, básicamente lo que eh, se puede llegar a concluir es que tanto un método como el otro tiene ventajas y tiene sus desventajas, pero cada uno se puede considerar o se puede tener en cuenta de acuerdo al objetivo que tenga mi investigación o el proceso de investigación, o puedo incluso llegar al punto de utilizar, digamos, las ventajas de cada uno y generar una metodología que sea mixta, que es de lo cual vamos a hablar a continuación. ¿Es posible pensar en una metodología que involucre a lo cuantitativo con lo cualitativo? Personalmente considero que sí, sí se puede lograr extrayendo las ventajas que para mí como investigadora puede tener cada una de de las dos opciones.
Entonces, ¿cuáles serían las características de esta metodología considerada mixta? Entonces, la primera sería una integración de datos en donde yo puedo basarme en unos resultados estadísticos y también puedo y complementar ese análisis a partir de unas entrevistas que yo hago por medio de la metodología de lo cualitativo. También, otra de las ventajas o de las características es que sería un diseño flexible en donde yo puedo generar unos diseños secuenciales en los cuales yo organizo una metodología o puede ser concurrentes en donde ambos enfoques se aplican de manera simultánea. Otra característica es que sería entonces un enfoque complementario de acuerdo a las necesidades y a la situación específica de cada objetivo investigativo. También se puede dar una validación cruzada en donde yo me base en los dos, en las dos estrategias, cualitativo y cuantitativo, para sustentar las conclusiones a las cuales llegue en mi proceso de investigación. En resumen, la metodología mixta ofrece un enfoque integral que combina lo mejor de ambos mundos, permitiendo a los investigadores abordar sus preguntas con mayor profundidad y rigor. Yo considero que esta metodología es muy adecuada porque genera mayor rigor a las conclusiones a las cuales yo puedo llegar y aparte de eso lo puedo adaptar de acuerdo a las necesidades particulares de mi proyecto de investigación. Esta es entonces la bibliografía empleada. Les agradezco mucho su atención.